Jueves 21 de mayo. Bienvenidos a este análisis. Nuestro tema central de hoy es la fe de Jesús. Vamos a tomar nuestro documento de estudio junto con las Escrituras y los vamos a desglosar por completo. Queremos hacer que todo esto sea súper accesible para todos, ¿verdad? Pero ojo, lo haremos con profunda reverencia y enfoque, porque la información que vamos a analizar hoy tiene un peso teológico e histórico inmenso. Así que vayamos directo al grano y veamos qué nos revela el material. Como nos marca claramente nuestro documento guía para este jueves 21 de mayo, a medida que nos acercamos al fin de este mundo, este concepto en particular se vuelve absolutamente vital. Y fíjense que no estamos hablando de un tema secundario o de un simple debate académico. Para nada. Es una característica urgente y definitoria que marca a los creyentes en los tiempos finales. De hecho, el extracto de nuestra guía de estudio fundamenta toda esta exploración señalando algo increíble. Parte del mensaje de los tres ángeles describe a un grupo pero muy específico, que es el pueblo de Dios. Y según el texto, este remanente se identifica por dos acciones primordiales. Presten atención. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¡Wow! Es una declaración súper poderosa que nos da la dirección exacta para todo lo que vamos a desarrollar hoy. Sección 1. El mensaje de Apocalipsis. Para captar realmente la magnitud de esto, el material nos pide ir a la Biblia y leer Apocalipsis 14, versículo 12. El texto nos dice íntegramente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A ver, es una frase cortita, sí, pero teológicamente es densísima. Noten que no dice simplemente tener fe en Jesús, sino tener la fe de Jesús. Es una pequeña distinción lingüística, pero la verdad es que transforma por completo la manera en que debemos entender nuestra propia experiencia espiritual. Y claro, esto nos lleva a la gran interrogante que plantea la guía. Es de esas preguntas directas que invitan a una profunda introspección. ¿Qué significa exactamente la fe de Jesús? ¿Será una creencia puramente teórica? ¿O tal vez un estado emocional que va y viene? Bueno, para responder a esto con precisión exegética, el documento nos invita a mirar un poquito hacia atrás, a la historia, para entender cómo ha evolucionado nuestra comprensión de este concepto tan crucial. Sección 2. La ley y el evangelio. Resulta que, históricamente, existía una tensión bastante clara. De acuerdo con los registros que analizamos, antes de la década de 1890, predominaba un énfasis fortísimo en la ley. La Iglesia se había concentrado de forma muy rigurosa en la obediencia y en los mandamientos. Pero luego se reconoció a nivel institucional que faltaba algo. Se necesitaba mucho más énfasis en el Evangelio. Se consolidó entonces una comprensión más madura, enfocada en la justificación por la fe. En resumen, se entendió de manera definitiva que la ley y el Evangelio no compiten entre sí, sino que tienen que ir absoluta e inquebrantablemente de la mano. Para oficializar esta postura histórica, la guía cita textualmente a Elena G. de White, y sus palabras resumen la situación con una claridad que asombra. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el Evangelio vayan de la mano. El punto crítico aquí es buscar ese equilibrio perfecto. Jamás se trata de abandonar los mandamientos, no, se trata de elevar la justicia de Cristo exactamente al mismo nivel de importancia. Sección 3. Fe en el Getsemaní. Para ver esa fe incomparable verdaderamente en acción, el estudio nos pide leer con mucho cuidado el relato evangélico en Mateo 26, del 36 al 42. El texto bíblico narra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es una imagen desgarradora, de absoluta y total sumisión en medio de la agonía más profunda que podamos imaginar.
Ante esta lectura, surge una pregunta fundamental. ¿Qué nos enseña este momento crucial en el huerto sobre la fe de Jesús? Nos enseña, de forma irrebatible, que su fe no era una confianza que dependía de circunstancias favorables. Era una fe anclada en una obediencia incondicional y en una dependencia total de la voluntad del Padre, incluso cuando todo alrededor era silencio divino, oscuridad y dolor extremo. Sección 4. El fundamento verdadero. Ahora bien, el material desglosa cómo aplicar esto con pasos súper concretos. A ver, tener la fe de Jesús hoy significa, en primer lugar, ser obediente a Él y a su palabra. Básicamente, imitar esa misma fe inquebrantable que Él tenía en el Padre. En segundo lugar, requiere desarrollar una experiencia que sea vital y, sobre todo, diaria. Y finalmente, significa actuar entendiendo que solo si Jesús es el centro absoluto de nuestra vida cotidiana, podremos mantener una relación genuina y salvadora con Dios. Y lo que resulta verdaderamente revelador y francamente muy consolador en este punto es lo que el texto explica a continuación. Seamos honestos, la fe humana, por sí sola, muchas veces es débil, es frágil, cualquier prueba la sacude. Pero poseer la fe de Jesús significa que Él, junto con su fe perfecta, habita en nuestro interior. Él mismo toma el control y se convierte en nuestro verdadero y único fundamento inquebrantable. Toda esta idea de redención y mérito se conecta maravillosamente con el libro de Apocalipsis 5, versículo 9. El texto declama, y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación». Con este pasaje, el estudio nos subraya que sí, podemos reflejar su fe digna en nuestra propia experiencia, pero no por nuestra capacidad o por mérito propio, para nada. Es porque nos es acreditada por el maravilloso don de su gracia. Una gracia que, por cierto, es concedida a absolutamente todos los que creen. Llegamos así a la sección 5, una oración de fe. Para ir cerrando, el estudio nos deja una pregunta bastante provocadora, de esas que invitan a una profunda reflexión personal. ¿Cuánto deseamos realmente la fe de Jesús? Es una invitación directa a evaluar qué es lo que de verdad ocupa el centro de nuestras vidas. Piénsenlo, si sabemos que la fe humana natural es endeble y que la fe de Cristo es el único fundamento seguro para los tiempos tan solemnes que vivimos, entonces, la búsqueda incansable de esa fe debería ser, por lejos, nuestra mayor prioridad. El texto fuente concluye este análisis sugiriendo que pidamos esta fe con muchísima humildad. Utiliza palabras inspiradas en Hebreos 11, versículo 6, a modo de una plegaria personal y muy sincera. El material nos invita a decir con total convicción, «Señor, sin fe es imposible agradarte. Vengo a ti y creo que tú me recompensarás si te busco diligentemente. Así lo hago ahora». Y con esta declaración tan poderosa y reverente, finaliza la exploración de hoy. Ojalá que esta profunda comprensión de la fe de Jesús siga resonando en nosotros y nos inspire en nuestra búsqueda de cada día.